Muy buenos días con todos y todas. ¿Se escucha el micro? Perfecto. Muchas gracias, Estela. Bueno, esta semana tenemos la semana 4. Estamos en el curso de historia. Los contenidos que vamos a abarcar son desde el Tahuantinsuyo, la conquista española, la colonia, el virreinato, ¿no? La independencia y hasta ahí vamos a llegar, desde el Tahuantinsuyo hasta el proceso de independencia. A continuación voy a proyectar la separata, ¿sí? Ya. Ahora sí, eh, estoy proyectando la separata. Me dicen si se ve, por favor. Hola, ¿se puede ver? ¿Se puede ver la separata? Sí, profesor. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. El Tahuantinsuyo, ¿no? O conocido también como Imperio Inca, tiene su máxima extensión, la encontramos entre los años 1438 y 1532. El Imperio Inca fue imperio a partir de Pachacútec, del Inca Pachacútec. Anterior a ello había sido una etnia pequeña, una etnia que había migrado desde el altiplano boliviano, ¿sí? Es por ello que, según importantes lingüistas como Rodolfo Cerrón Palomino, la lengua de los incas era el puquina. El puquina es una lengua altiplánica. La máxima extensión del imperio inca, como pueden ver acá en el mapa, se dio desde el sur de Colombia, del río Ancasmayo y el nudo de Pasto, hasta, por la parte sur, hasta el río Maule en Chile, ocupando la región de Cuyo en Argentina y por el este la selva amazónica tanto de Perú, el actual Ecuador y Bolivia. Tienen, bueno, el origen mítico de este importante imperio nos cuenta sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes habrían salido del lago Titicaca, ¿no? Y se habrían dirigido con rumbo norte hasta el Valle del Cusco. Esta leyenda nos habla de una migración. La explicación de esta leyenda es el proceso migratorio que justamente del cual les hablaba, que habrían tenido la etnia inca hacia el norte, ¿no? Por otra parte, el Tahuantinsuyo era considerada como la tierra de las cuatro partes, cada suyo era una parte, ¿no? Acá tenemos una lectura, ¿sí? Por motivos de tiempo no la vamos a leer, pero es importante entender que la, tanto el Hanan como el Urim y la cuatripartición era base de la sociedad inca, ¿no? La sociedad inca se organizaba en Hanan y Urim y en cuanto a división política se organizaba en estos cuatro suyos, ¿no? Por el norte el antisuyo, por el sur el contisuyo, por el oeste el chinchaysuyo y por el este el collasuyo, como podemos ver en el mapa. El antisuyo corresponde a la zona de selva, ¿sí? A la zona de selva en la cual se asentaban etnias que los incas no pudieron conquistar. Sin embargo, la zona de selva era importante desde tiempos remotos, ¿no? Tenemos evidencia en Caral, por ejemplo, que hay contacto entre las sociedades de la costa con las sociedades de la selva. ¿Cómo podemos saber eso? Por restos arqueológicos que se han encontrado como plumas, ¿no? Representaciones de monos, los cuales habitan eh, la zona de selva, ¿no? También en los tejidos paracas, yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, con tejidos paracas y usaban plumas de aves de la selva.
Entonces ya tenemos una evidencia de contacto con la selva tem- desde muy temprano. Con los incas, justamente el suyo que ocupaba la zona de la selva era el antisuyo, ¿no? También llamado así por los antis, ¿no? Que es decir, eran unas hormigas gigantes de la selva. ¿Cuáles eran las principales características del antisuyo? Bueno, o lo más importante del antisuyo es que de ahí, de estos lugares, en la zona de montaña, crecía la hoja de coca que era fundamental para los rituales de la élite inca. Luego tenemos el Chinchaysuyo eh, por el oeste, ¿no? El Chinchaysuyo se llama así en honor a la etnia chincha, ¿no? En honor a los chincha, quienes fueran importantes comerciantes. Y este suyo estaba ubicado sobre los terrenos de la costa norte del actual Perú, Ecuador y Colombia, donde se encontraban los pueblos con un desarrollo tecnológico, científico, cultural más avanzado, ¿no? En este lugar, los incas conquistaron a los chimú, los incas se aliaron con los chincha, ¿no? Y muchas de las tecnologías y muchas eh, de los conocimientos que los incas lograron expandir vienen de eh, el Chinchaysuyo, ¿no? ¿Qué conocimientos? Por ejemplo, la metalurgia, ¿no? Con los chimú. En el Collasuyo, ¿no? En el Collasuyo, hacia el este, pero hacia el sur del continente, se encuentra el suyo tal vez más extenso, ¿no? Que abarcaba la zona del altiplano y la zona de Chile y Argentina. En este suyo se llama así por la eh, en honor a la etnia Coya, ¿no? Los Coya eran de un señorío altiplánico, uno de los reinos altiplánicos, y los Coya tuvieron gran importancia durante el Imperio Inca. Los incas, la primera expansión que tuvieron fueron hacia los Coya, hacia la zona del Coya Suyo. Luego tenemos el Conti Suyo, que es la zona más pequeña que justamente coincide con esta zona de influencia donde se cruzaron las influencias Huari y Tiahuanaco, ¿no? Justamente en esta zona del Conti-Suyo, que es el suyo más pequeño, actualmente lo que sería Arequipa, ¿no? Moquegua. En este suyo eh, tuvieron las influencias tanto Huari como Tiahuanaco eh, se superponían, ¿no? Estaban eh, en ambas culturas coexistieron en este lugar. El desarrollo histórico en los incas tiene tres periodos. El primer periodo es el periodo regional o legendario, ¿no? Donde los incas apenas constituían un pequeño curacazgo, una pequeña etnia que se ubicó en el Valle del Cusco, luego de esta migración que tuvieran desde el lago Titicaca, ¿sí? Aquí tenemos, en este periodo, a este periodo corresponden los incas como Manco Cápac y Sinchirroca, ¿no? En este periodo mítico, los incas no alcanzaron mayor expansión, ¿sí? Eran uno más de los curacazgos que existía en el Valle del Cusco. Luego tenemos el periodo de la Confederación. Si recuerdan, la clase pasada correspondiente a Historia del Perú, que sería la semana 2, hablamos sobre los, reinos, sobre el intermedio tardío. Durante el intermedio tardío hubieron muchas culturas que pugnaban entre sí por expandirse. Recuerden que durante los periodos de intermedio había una de las características principales era el la pugna entre diversas culturas o señoríos en este caso. Y en el caso de la zona del Cusco, la zona del actual Abancay, ¿no? Ayacucho, se encontraba los chancas.
Los chancas sí eran una etnia en expansión, sí eran una etnia que buscaba expandirse hacia el Valle del Cusco, y para frenar el avance de los chancas, eh, en las diferentes etnias formaron una confederación para enfrentarse a los chancas, ¿no? Para enfrentarse a los chancas. Finalmente, bajo el liderazgo de los incas, ¿no? Eh, Vencieron a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, ¿sí? Y a partir de aquí surge la figura de Pachacútec como eh, el Inca. A partir de la victoria sobre los chancas, los incas empiezan este periodo de expansión, este periodo de conquista, con justamente Pachacútec, ¿no? Pachacútec vendría a ser el primer inca de este periodo imperial, ¿no? El periodo imperial eh, tiene entre más o menos una, son 90 años, un poco más, años menos, en los cuales los incas alcanzan la sociedad inca se expande tanto hacia el norte, el este, el oeste y el sur. Y Pachacútec es el primero en empezar a expandirse, ¿no? Luego de Pachacútec sigue Tupac Yupanqui, ¿no? Luego de Pachacútec sigue Tupac Yupanqui, quien se expande por el sur hasta el río Maule y por el norte hasta Ecuador. Eh, Finalmente, Huayna Cápac es el último inca en anexar grandes eh, cantidades o grandes territorios. eh, con Huayna Cápac se tiene los límites que los españoles encontraron, ¿no? ¿Cuáles eran los límites? Por el norte hasta el nudo de Pasto en Colombia y por el sur hasta el río Maule. Huayna Cápac muere repentinamente de viruela, ¿sí? Debido a la presencia española en América. Los españoles llegan, bueno, más adelante vamos a ver ese tema también. Los españoles llegan a América, América del Sur, con las expediciones de Francisco Pizarro, ¿sí? Son tres expediciones de Francisco Pizarro y durante estas tres expediciones, naturalmente, los españoles iban a contagiar de algunas enfermedades, entre ellas la viruela, a la población autóctona. Huayna Cápac muere de viruela. Algunos dicen que en 1526, otros dicen que en 1528. Y el hijo, Ninan Koyuchi, también eh, muere desatando la guerra civil conocida entre Huáscar y Atahualpa. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, bueno, tiene como causas la rivalidad entre las panacas de Pachacútec y de Tupac Yupanqui. Atahualpa desde Quito, ¿no? Se rebela contra el hermano Huáscar, quien se había proclamado como inca y se proclama como inca. Huáscar representaba a la panaca, a, a las panacas cusqueñas, y Atahualpa a la élite ubicada en Quito, ¿no? En, en Quito se había ubicado, se había construido, ¿no? Se habían construido arquitectura imperial. Hay restos de arquitectura imperial inca, ¿no? Lo cual nos indica que se había hecho una segunda capital, pero la capital originaria siempre había sido el Cusco. Entre ambos sucesores, eh, se dio una guerra eh, civil fratricida, ¿no? Que coincidió justamente con la llegada de los españoles a eh, América. Huáscar es derrotado, ¿no? Huáscar es derrotado por Atahualpa o Ataválipa, como lo llaman los primeros cronistas, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, Gonzalo Lamana sostiene que el término Atahualpa es puesto posterior, ¿no? Se cambia el nombre y que el nombre originario era Ataválipa, ¿no? Eh,
Atahualpa derrota a Huáscar, lo toma como prisionero, ¿sí? Y durante la celebración de la captura del Inca, de la captura de Huáscar, Atahualpa celebra en eh, los baños del Inca, en Cajamarca, y es ahí donde se da, perdone, donde se da eh, el encuentro con los españoles, ¿no? El terrible encuentro con los españoles. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de la conquista. ¿Cuál era la organización social de los incas, ¿no? Bueno, eh, la podemos dividir en dos partes, o aquí para motivos del curso se han dividido en dos partes. En primer lugar, la nobleza de sangre. En segundo lugar, en un primer lugar están las noblezas, ¿no? Y en un segundo lugar están el pueblo. La nobleza la podemos entender de tres maneras. En primer lugar, la nobleza de sangre, que eran los miembros de las panacas. Las panacas eran estos ayllus eh, nobles que eran descendientes de los primeros incas, ¿no? Estaban conformados por estos incas que hablaban el puquina, ¿no? Y ocupaban los cargos más altos del gobierno, ¿no? Dentro de, dentro de estas panacas se elegía al futuro inca. Luego están los nobles de privilegio o incas de privilegio. ¿Quiénes eran ellos? Eran las personas, eran estos miembros de la confederación que se formó para, para luchar contra los chancas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos miembros que se aliaron con los incas, ¿no? Luego de la victoria con los chancas, adquieren una categoría de nobles, ¿no? Una categoría de nobles de privilegio por los servicios o el favor que le hayan podido prestar al Estado inca, ¿no? Entonces, y luego tenemos la nobleza provincial, en la cual estamos hablando de los curacas o élites que son incorporadas por principalmente, o son anexadas al imperio durante la expansión de estos últimos tres incas, que eran Pachacútec, ¿no? Tupac Yupanqui y Huayna Capac. Luego, en segundo lugar, tenemos el pueblo. El pueblo, bueno, o los runas, ¿sí? Como se conoce en el mundo andino. Runa es hombre, ¿no? Bueno, en estos hombres tenemos los Hatun Runa, que eran la base social y principal de la fuerza del trabajo durante el Tahuantinsuyo. Estos runas o Hatun Runas eran quienes prestaban trabajo a través de la mita, que era una institución por la cual el Estado aseguraba tener mano de obra para la construcción de obras públicas, ¿no? Dentro de estos Hatun Runas están, bueno, los chasquis, los mitimaes, los mitmac, también las akyas, ¿no? Los mitmac eran poblaciones móviles, ¿no? Que las podían mover de un lugar a otro, principalmente siguiendo el sistema de control vertical de pisos ecológicos, que ahora vamos a darle unos minutos a ese tema, ¿no? Ahora lo vamos a explicar. Las agyas también, que eran las mujeres que estaban al servicio del Estado, y también los soldados. Entonces, los runas eran la base social del Tahuantinsuyo. Luego tenemos los yanaconas, que eran servidores del Estado sin ayllu, ¿no? El ayllu es un tipo de organización. Hay una discusión sobre si el ayllu es el tipo de familia conocida, ¿no? O es un tipo de familia extendida. Personalmente, yo creo que el ayllu es un tipo de familia extendida, porque en el mundo andino tú no solamente tienes relación con los seres humanos, sino también tienes relación con el entorno, ¿no? En el mundo andino la gente se relaciona con los ríos, con el agua, con el bosque, con la chacra, de la misma manera cómo se relaciona con las personas. Entonces, el ayllu se entiende de una manera no limitada únicamente a las relaciones de parentesco, ¿no? Como la antropología clásica ha podido
explicar, ¿no?, desde la concepción eurocéntrica, sino a una familia extendida, ¿no? Y no solamente extendida socialmente hablando, sino extendida con el entorno, con el medio que lo rodea. Recordemos que la religión inca, ahora vamos a hablar también de eso, la religión inca es una religión panteísta, ¿sí? Politeísta y panteísta, es decir, que tiene muchos dioses y que encuentra sagrado todo lo que la rodea, ¿sí? Entonces, eh, estos ayllus, la población se organizaba en ayllus, ¿no?, que eran estas familias extendidas con arraigo en algún lugar, ¿sí? Estos ayllus eran los que prestaban servicio como fuerza de trabajo. Sin embargo, los yanaconas eran servidores del Estado que no tenían ayllu, es decir, que habían sido eh, por motivos políticos, ¿no?, conquistas o algún tipo de castigo, habían sido desterrados de sus ayllus y servían como mano de obra, pero desterrada. A diferencia de los runas, quienes sí tenían relaciones con su ayllu de origen, los runas podían ser movidos de un lugar a otro, como lo hacían con los mitimaes o los mitmakuna, ¿no?, que eran poblaciones móviles. Bueno, esto se explica mejor con el control vertical, vamos a explicarlo ahorita, ¿sí? Eh, el control vertical de pisos ecológicos eh, es una forma de asentarse en el territorio que es muy diferente a la forma que tienen los europeos o que ha tenido el mundo occidental, que es decir, colonizar y asentarse físicamente en todo un territorio para mantener el control político, social, económico y religioso. En el mundo andino había un patrón de asentamiento que John Murray lo describe como el control vertical de pisos ecológicos y el cual le permitía tener una economía de eh, manejo de pisos ecológicos y sus cultivos en diferentes zonas de los Andes, ¿no? Y según el tipo de ayllu, este control vertical de pisos ecológicos podía extenderse eh, tanto hasta la costa como hasta la selva, teniendo actividades como la caza de aves en la selva, ¿no?, para las plumas, o la pesca en la costa. ¿En qué consiste este control vertical? Ahora vamos a ver si aquí hay. No, no hay, pero bueno. ¿En qué consiste este control vertical? Existía una etnia, ¿no?, un ayllu base que podía estar ubicado por lo general en las zonas altoandinas, ¿no? ¿Por qué estaban ubicados en las zonas altoandinas? Porque parte central de la economía andina gira en torno a los camélidos, gira en torno a los hatos alpaqueros, ¿no? Y también gira en torno a la relación que puedan tener con la vicuña, también para la fabricación de los tejidos finos, ¿no? Entonces, estas poblaciones que tenían o que estaban asentadas en las zonas altoandinas, con el recurso de la alpaca principalmente, manejaban enclaves económicos. ¿Qué quiere decir enclaves económicos? Pequeños asentamientos que eran ocupados por eh, algunas unidades domésticas, ¿sí? Aquí el concepto de familia no funciona como en Occidente, ¿no? Por eso le hablamos de unidades domésticas. El ayllu central mandaba algunas unidades domésticas a diferentes pisos ecológicos. En estos pisos ecológicos, estas unidades domésticas realizaban actividades agrícolas o de pesca y recolección de diferentes productos, los cuales, por medio del sistema de caminos o Capacñán, el cual también viene desde tiempos ancestrales. Recordemos que los Wari habían tenido un sistema de caminos, una extensa red de caminos anteriores a los incas, ¿no? Y hay muchas evidencias arqueológicas que demuestran que los caminos regionales existían desde
incluso eh, desde Caral, ¿no? Entonces, estas unidades domésticas realizaban actividades agropecuarias y enviaban estos productos a el ayu principal que estaba ubicado en zonas altoandinas y a partir de ahí se realizaba este proceso de redistribución. Esta institución del control vertical de pisos ecológicos o archipiélagos verticales la encontramos también en Tiahuanaco incluso, perdón, algunos arqueólogos se atreven a postular que para tiempos anteriores a Tiahuanaco también existía alguna forma de control vertical, ¿no? Aunque para explicar el control vertical, John Murra se basa en documentos, en las visitas que realiza el virrey Toledo, ¿no? Que manda a realizar el virrey Toledo, y algunos, algunos de los visitadores como Garci Díez describe, ¿no? Este sistema económico y patrón de asentamiento a través del cual giraba la economía agrícola inca, ¿no? Y por esto los incas y los ayllus altoandinos podían abastecerse de una serie de productos sin la necesidad de conquistar espacialmente, es decir, colonizar, mandar ejércitos a otros lugares, ¿no? Entonces no había una extensión física, sino que simplemente se extendían en enclaves económicos. Y también Murra ha demostrado que estos enclaves económicos podían ser compartidos, ¿no? Para la época de la colonia, encuentra que todavía hay en funcionamiento eh, algunas parcelas, principalmente de hoja de coca, eso se ve aquí en Santa Rosa de Quibes, las cuales eran compartidas por diferentes ayllus, ¿no? Entonces, eh, este control vertical de pisos ecológicos vendría un poco a explicar cómo es que en el mundo andino y para la época inca, los incas se abastecieron de diversos recursos sin la necesidad de un asentamiento permanente en los lugares de producción de estos recursos, ¿no? Después, bueno, estaban los yanaconas, que como les dije, que eran servidores del Estado sin ayo, y los piñas. Los piñas eran esclavos del Estado que trabajaban en los cocales. Eso también es importante porque actualmente, ¿no? Con las vacunas y con el conocimiento médico actual, tenemos que visitar la selva todavía es un tanto peligroso para gente que no ha ido antes. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades endémicas para las cuales algunos de nosotros no tiene defensas y es muy posible que puedan enfermarse de, por ejemplo, fiebre amarilla, ¿no? Por eso cuando uno va a la selva tiene que vacunarse contra la fiebre amarilla y demás enfermedades, ¿no? La malaria también es recurrente allá. Si ahora, con el conocimiento médico que tenemos, con las vacunas y todo esto, es peligroso visitar la selva, en época inca, donde no existía este control epidemiológico, era mucho más peligroso. Y la población, eh, en su mayoría, población eh, de la sierra, ¿no? Que visitaba los cocales o que trabajaba en los cocales, por lo general enfermaba y moría. Por eso, los incas utilizaban a los piñas, que eran esclavos, los cuales podían ser eh, los pueblos más rebeldes o algunos de los eh, hombres que no tenían remedio, que podían o que habían sido soldados que, que habían luchado encarnizadamente contra los incas, ¿no? Para aprovechar la fuerza de trabajo de estos hombres, los incas los mandaban a trabajar a un lugar donde para ellos era una muerte segura, ¿no? Y estos lugares eran las zonas de los cocales, las zonas cocaleras. ¿Cuáles son las zonas cocaleras? Bueno, actualmente tenemos pues el Braen, ¿no? Tenemos
la zona de la Convención Lares, tenemos Sangabán en Puno, ¿no? Pero también hay zonas cocaleras en la costa, ¿no? Bueno, aquí no trabajaban los piñas, ¿no? Los piñas principalmente trabajaban en la zona de los cocales de la selva. ¿Por qué? Por el peligro, ¿no?, que corrían con las enfermedades. En cuanto a la organización política, los incas eran un estado centralizado, militarista, teocrático y multiétnico, como muchos de los estados predecesores que habían alcanzado una gran extensión, ¿no? Recordemos que en el mundo andino el estado tenía la característica de ser militarista y teocrático, salvo algunos estados que no fueron militaristas, ¿no? Pero la teocracia sí es parte central de este tipo de estados andinos. Entre sus autoridades tenemos en primer lugar el Sapa Inca, o que era la máxima autoridad, ¿no? El Inca era el hijo del sol, era un gobernante de origen divino, ¿no? Luego tenemos al Consejo Imperial, que era formado por los apos suyos. Luego están los gobernadores de los suyos, el Tocricut, que era el gobernador de provincias, el Tucuyricui, que era el supervisor imperial, y los curacas, que eran los jefes de los ayllu, ¿no? Entre otros funcionarios también que existían, pero estos eran los principales, ¿no? Aquí tenemos una imagen sobre que más o menos explica cómo era el sistema de redistribución, ¿no? Tenemos que el ayllu tributaba tanto al curaca, que era la nobleza local, como al inca, ¿no? A su vez, el curaca tenía relaciones de redistribución con el inca, ¿no? Y el inca devolvía estos favores a los curacas y también a los ayllus. Entonces tenemos una red de redistribución, la cual se articulaba siempre, recuérdenlo, por el Capacñán, ¿no? El camino inca era el que unía todos estos sitios, todos estos, todas estas, todos estos sitios incas eran unidos por el Capacñán, y mediante el sistema de caminos es que se podía realizar esta redistribución de la cual de la cual los incas son tan famosos, ¿no? ¿Cuáles eran los principios en la organización económica? Bueno, la reciprocidad y la redistribución, ¿no? La reciprocidad era la ayuda mutua, ¿no? La cual podía ser simétrica entre los miembros del mismo ayllu o de la misma condición social, y había redistribución asimétrica, que era justamente hacia estas diferentes noblezas, como la nobleza local, los curacas, o la nobleza estatal, los incas, ¿no? Eh, Había una organización del trabajo, ¿no? Eh, Conocida como el AINI, la MINCA y la MITA. El AINI se hacía en beneficio de eh, los iguales, ¿no? Los miembros del AILLU. Dentro de un mismo AILLU siempre van a haber necesidades, ¿no? Siempre van a haber necesidades. Por ejemplo, si fulano o fulana necesitan eh, construir su casa, ¿no? Porque se han casado, o porque su casa, o reconstruir su casa, o por ante algún huaico o algún problema, la comunidad, ¿no? El ayllu, la comunidad es ahora, ¿no? Pero en ese tiempo el ayllu prestaba ayuda en beneficio de estos miembros. Y cada uno de los miembros del ayllu recibían la ayuda cuando era necesaria. Y todo, todos estaban obligados a prestar este servicio, ¿no? Y también todos podían recibir este servicio. El AINI entonces era un beneficio entre iguales, ¿no? Entre cada una de las personas. Luego la minca, ¿no? La minca era un trabajo colectivo que se hacía en beneficio de todo el ayllu. Por ejemplo, si el ayllu eh, el trabajo agrícola, por ejemplo, ¿no? Se hacía, era en beneficio de todo el ayllu, ¿no? Porque todo el ayllu comía de este trabajo agrícola. Entonces, habían labores que se realizaban de manera
conjunta a través de la minca, o la reparación, por ejemplo, o el mantenimiento que se le puede dar a los canales hidráulicos, ¿no?, que canalizaban el agua para los sembríos. Entonces, este tipo de trabajo era conocido como la minca, que era trabajo en beneficio de todo el ayllu, ya no de una sola persona, sino todos trabajamos en beneficio de todos. Y finalmente estaba la mita, ¿no?, que era el trabajo por turnos de los hatun runas en favor del Estado. Aquí, eh, en ese tipo de trabajos estaban las grandes obras, ¿no? La construcción de obras, la construcción de caminos, la construcción de arquitectura monumental, ¿no?, en favor del Estado. Luego tenemos la distribución de tierras, ¿no? En los incas se asignaba a tierras del Inca, las cuales eran trabajadas también de manera eh, particular. Estaban las tierras del Sol y estaban las tierras del Ayllu. Cada runa recibía un topo de tierra, ¿no? Y las mujeres también recibían medio topo de tierra para trabajar las tierras. Durante los incas no existía propiedad privada, ¿sí? ¿Por qué no existía propiedad privada? Porque la tierra era considerada sagrada, ¿no? La Pachamama era considerada sagrada y tú a un dios no lo puedes poseer. Dentro de las manifestaciones culturales de los incas destaca eh, en cerámica. Los incas fueron una cultura que, al igual que los romanos, asimiló el conocimiento de otros pueblos. Pero una de las características particulares, en este caso de los incas, en cerámica, la encontramos en el, la, la- la fabricación de estos urpus, ¿no?, que eran, o aríbalos, ¿no?, en eh, los cuales contenían la chicha. En textilería también, bueno, el mundo andino desarrolla el textil desde tiempos remotos, ¿no? Ya desde el arcaico tenemos evidencia del arcaico superior tenemos evidencia de desarrollo textil, ¿no? Con los incas, el textil cumple una función social importante, ¿no? Y los textiles se dividen en cumbi, tejidos finos, ¿no?, los cuales eran, por ejemplo, este tipo de tejidos que encontramos. Este es un uncu inca, el cual presenta numerosos tocapus, ¿no? Los tocapus, según Gail Silverman, eran, estas, eran un tipo de escritura, eh, eran una forma de escritura sagrada, ¿no? Cada tocapu refería a, eh, cada tocapu tenía un significado, el cual solo era entendido entre la élite. Y tenía la vasca, que era el tejido de uso popular. La arquitectura inca es sorprendente, en realidad es una maravilla. Si ustedes tienen la posibilidad de viajar al Cusco, háganlo, porque no van a encontrar arquitectura en piedra, ¿no?, más fina y que aún sigue cumpliendo funciones. Estas estructuras aún cumplen las funciones, bueno, ya no las funciones que cumplían en la época inca, pero sí son construcciones que son utilizadas por hoteles, son utilizadas por monasterios, son utilizadas, incluso yo he ido a comer en un chifa, porque he vivido en Cusco, el cual tenía una pared inca que pertenecía al Agyahuasi. Ahí en la calle, eh, entre la Plaza de Armas y la calle Maruri, hay un pasaje, se conoce como calle Loreto, y aquí en ese pasaje hay un chifa, el cual justamente una de sus paredes es este muro del Agyahuasi, ¿no? Entonces, en Cusco uno puede apreciar eh, esta maravillosa arquitectura inca. Una de las máximas manifestaciones de esta arquitectura inca está en la piedra de los 12 ángulos, la cual se ubica en la calle Hatun Rumillok, que está a una cuadra y media de la Plaza de Armas del Cusco. También el Coricancha,
todavía presenta, todavía uno puede apreciar parte del templo, ¿no?, de Coricancha por afuera y por adentro. Bueno, para entrar tienes que pagar una entrada, pero por afuera se puede ver, si bien se ha construido una iglesia encima del templo, también hay restos de una pared inca curva, ¿no? Esa pared también es impresionante. Y en el mismo Coricancha hay una calle, ahorita se me ha ido el nombre, Aguacpinta. La calle Aguacpinta presenta la pared original, ¿no? Y uno puede caminar por esa calle y que es la pared original del templo del Coricancha. La religión de los incas era politeísta, como les dije, y panteísta, ¿no? Dentro de su cosmovisión tenemos el Hanan Pacha, el Uku Pacha y el Kai Pacha, ¿no? Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Uku Pacha, el mundo de abajo, ¿no? Y el Kai Pacha, el mundo terrenal. Pero eso también se puede entender como Hanan y Urin, ¿no? Y el Kai Pacha viene a ser el Chaupi o centro articulador. Los incas tenían esta noción de Hanan y Urin, ¿no? Y articulados por un centro o Chaupi mediador. Bueno, este imperio incaico fue conquistado por los españoles. Los españoles llegan a América eh, luego de las expediciones de Colón, de los viajes de Colón. Colón logra convencer a la reina, ¿no? Colón tiene suerte porque Colón había estado presentando su propuesta, su proyecto en varios de los reinos europeos, pero siempre había sido rechazado. Sin embargo, España, el 1 de enero de 1492, termina la guerra de reconquista de la península, logra expulsar a los moros, conquista el último reino musulmán, que es Granada, y expulsa con ello a los moros de España. Entonces España en ese momento tiene, en primer lugar, dinero para hacerlo, y en segundo lugar, tiene un ejército eh, que vencedor, ¿no?, que acaba de tener su última conquista y aparentemente ya no tienen que más conquistar. Colón presenta su propuesta a la reina, a los reyes, no, perdón, a la reina española, y aunque el consejo niega en varias oportunidades el favor a Colón, la reina personalmente aprueba y la reina financia el primer viaje de Colón, ¿no? En el primer viaje de Colón, Colón arriba a Guanahani o San Salvador, que viene a ser la primera isla que, eh, sobre la cual los españoles llegan, ¿no? A partir de ello, hay varios viajes, son 4 los viajes que hace Colón, pero Colón siempre piensa que ha llegado a las Indias Orientales, ¿no? Colón nunca acepta que encontró o que se descubrió un nuevo mundo. Sobre Colón vinieron los conquistadores, sobre Colón vinieron los conquistadores, ya a colonizar este nuevo mundo, ¿sí? A colonizar este nuevo mundo. Y luego de más o menos 30 años colonizando la zona del Caribe, España inicia los procesos de conquista de eh, México con Hernán Cortés y Perú con Francisco Pizarro. ¿Cómo se da el proceso de conquista de del Perú? Bueno, Francisco Pizarro era alcalde de Panamá. Panamá era una ciudad, actualmente es una ciudad comercial, pero en este tiempo también había sido eh, una ciudad, un centro de comercio del mundo prehispánico, ¿sí? Donde intercambiaban aparentemente eh, los habitantes de América del Sur, llámese los incas y otros pueblos, con los habitantes de América Central. Panamá, siendo un centro de comercio internacional, tenía muchas interacciones, ¿no? Muchas interacciones entre diversos pueblos. Francisco Pizarro fue alcalde de Panamá, ¿sí?
Y luego de terminar su periodo como alcalde, se embarca en se embarca en esta aventura para conquistar eh, un reino que tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque en Panamá, como les dije, al ser un centro de comercio, había gente que venía de todos lados y se sabía, los españoles sabían que hacia el sur había un gran reino que tenía que tenía gran cantidad de oro, ¿no? Entonces, una vez que Pizarro termina su periodo como alcalde, se embarca en una serie de viajes. El primer viaje no tiene éxito, ¿sí? En el primer viaje, eh, bueno, Pizarro y Almagro, ojo, Pizarro y Almagro, porque Pizarro y Almagro este, fueron amigos, ¿no? Durante todas sus aventuras en el Nuevo Mundo. Y en este primer viaje que va con Almagro, tienen un incidente en Puerto Quemado. eh, Pizarro, Almagro pierde, casi muere en batalla, ¿no? En venganza de esto queman un pueblo, por eso se llama, por eso está el incidente de de Pueblo Quemado, y regresan sin éxito en el primer viaje. Sin embargo, ante la información de la existencia de este reino en el sur, eh, los Pizarro, eh, Luque, ¿no? Y eh, Almagro acuerdan, ¿no? Este, la conquista del Perú y firman el contrato de Panamá, ¿no? Hacen un contrato en la cual eh, acuerdan, ¿no? Esta expedición y en la cual iban a participar estos tres personajes. Aquí se da el segundo viaje, ¿sí? En este segundo viaje hay dos incidentes importantes. El incidente de la Isla del Gallo o los 13 del Gallo, donde ante la inexistencia o ante la aún no encontraban esta llamada civilización. Muchos españoles quisieron regresarse y Pizarro les da esa opción, ¿no? Quienes quieran regresarse, se regresan y quienes quieran acompañarme, me acompañan. Esto se da eh, en las inmediaciones de la Isla del Gallo. Solo 13 aceptan continuar la expedición y en esta expedición Pizarro llega hasta la zona de Trujillo, ¿no? En esta expedición, por las costas, por la costa norte de Perú, por la costa ecuatoriana también, Pizarro ve balsas de indios tumbesinos, ¿no? Ricamente eh, con muchos indios y con muchos objetos valiosos, ¿no? Que indicaban una sociedad estructurada, ¿no? Porque estábamos hablando de eh, expediciones comerciales. Para hacer una expedición comercial tiene que haber una sociedad estructurada. Además, también encuentran expediciones pesqueras, ¿no? En estos caballitos de Totora, expediciones pesqueras, las cuales les dan la eh, información o les dan la certeza de que tienen una sociedad eh, estructurada, una sociedad rica, ¿no? Y que efectivamente esta sociedad de la que le hablaban a Pizarro, que tenía mucho oro, existía. Para ello regresan a Panamá, regresan a Panamá, Pizarro va a España a pedir permiso del rey a través de la capitulación de Toledo. ¿Qué es la capitulación de Toledo? Es un instrumento jurídico por la cual la corona autoriza las conquistas, ¿no? Autoriza las conquistas en nombre de la corona. Porque si no tenías esta capitulación, es como que la corona garantiza tu expedición, ¿no? Entonces tú tenías como garante a a la corona y tú ibas a conquistar en nombre de la corona.
En esta capitulación se realiza el reparto de títulos y ganancias entre los socios, ¿no? A Pizarro le iba a corresponder la gobernación de Nueva Castilla, que sería del Cusco hacia arriba, y a Almagro del Cusco hacia abajo. Con este instrumento jurídico se da el tercer viaje y en el tercer viaje ya Pizarro llega a la costa norte peruana, funda la primera ciudad, San Miguel de Piura, y se entera, ¿no? Se entera, ya tenía noticias, pero se entera de esta guerra civil entre hermanos, ¿no? Que buscaban hacerse con el trono de los incas. Y Pizarro, eh, en la costa norte, existían muchas etnias, ¿no? Que habían sido conquistadas por los incas y que no querían seguir siendo parte de este imperio incaico, querían recuperar su estatus anterior a el dominio incaico y aprovecharon la guerra civil, aprovecharon la llegada de los españoles, ¿no? Para apoyar a los españoles. Y muchas de estas etnias, muchos de estos pueblos apoyaron a los españoles en su expedición para lograr derrotar a los incas con la idea de poder alcanzar la libertad que tenían antes de ser conquistados por los incas. Entonces los españoles contaron con el apoyo, tuvieron a su favor el apoyo de las etnias que no querían seguir siendo dominadas por los incas, tenían a su favor la guerra entre Huáscar y Atahualpa y además tenían a su favor la, eh, la acción devastadora de las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades eh, fueron las que causaron una gran mortandad, la cual los habitantes prehispánicos no podían explicarse, no tenían idea de por qué estaba sucediendo o por qué estaban muriendo tantas personas. Eh, el conocimiento que tenían y sus dioses no le podían dar explicación sobre por qué morían tantas personas. Entonces, hay tres factores que se conjugan para que se dé el proceso de conquista a través de la cual un puñado de españoles logra conquistar un imperio tan grande como el de los incas, ¿no? Hay guerra civil, hay apoyo de diferentes etnias y hay la acción devastadora de las enfermedades. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización española? ¿No? Se empiezan a establecer las encomiendas, ¿no? Eh, las encomiendas a los españoles, a los conquistadores se les asignaba una porción de tierra con indios a su cuidado, los cuales iban a ser, eh, tenían que ser evangelizados, ¿no? Pero a su vez iban a ser una especie de siervos, ¿no? Algo así como esta servidumbre en época feudal. Una vez que los españoles, a ver, vamos de nuevo aquí. Una vez que Pizarro captura Atahualpa eh, bueno, la captura de Atahualpa se da de la siguiente manera. Atahualpa estaba celebrando la victoria sobre Huáscar porque había derrotado y capturado a su hermano y estaba celebrando en Baños del Inca, en Cajamarca, y Pizarro envía una comitiva para solicitar reunirse con el Inca, ante lo cual el Inca accede y se reúnen en la plaza de Cajamarca. Aquí eh, Pizarro, que ya tenía muchos años, ya más de 2 décadas, eh, en casi 2 décadas, un poco más, en América, conocía muy bien eh, la forma de pensar de los indígenas y la forma de hacer la guerra de los indígenas, ¿no? Y tiende una emboscada al Inca, ¿no? Tiende una emboscada ante la cual el Inca eh, accede a la invitación de Pizarro a encontrarse
en esta plaza, el Inca va con todo su séquito, con toda su guardia real, pero el Inca adelante, ¿no? La forma de, la forma de pensar de los indígenas era muy diferente a la forma de pensar de los foráneos o los europeos, ¿no? Y el Inca acude con todo su séquito esperando mm, causar algún impacto sobre Pizarro, ¿no? Ante lo cual, cuando el Inca está cerca, los españoles lanzan un ataque sorpresa. eh, Salen al asalto con armas, con caballos, con sus arcabuces, ¿no? Generando gran caos y logrando capturar vivo a Atahualpa, ¿no? Eh, a partir de este momento, eh, Pizarro logra hacerse con el Inca Atahualpa vivo, porque le servía más el Inca vivo que un Inca muerto, ¿no? Y Pizarro se da la situación del rescate de Atahualpa, ¿no? Atahualpa, mientras está prisionero, se encarga de eh, mandar a matar a Huáscar, quien no había muerto, sino había sido solamente capturado. Eh, Luego Pizarro manda emisarios al Cusco para ver la cuestión del rescate, ¿no? Que manden el oro y la plata hacia Cajamarca. Y en el Cusco, la panaca de Huáscar le cuenta a Pizarro que Atahualpa no era el legítimo heredero al rey, sino el legítimo heredero al rey era Huáscar, y que Huáscar había sido asesinado por Atahualpa. Aquí, ¿no? Si bien en un primer momento los españoles habían tenido el favor de las etnias del norte, ¿sí? Obviamente no el favor de la gente de Atahualpa, sino el favor de otras etnias conquistadas del norte. Una vez que llegan al Cusco, los españoles tienen de alguna manera el favor de las, la panaca de Huáscar, ¿no? Y el favor de el Cusco. Pizarro hace un juicio sumario, es decir, un juicio rápido a Atahualpa y lo condena lo condena a la pena del garrote por haber asesinado al heredero legítimo al trono inca. Con esto, Pizarro se libra eh, de los dos sucesores, ¿no? al, eh, al trono inca, y pone eh, una serie de incas títeres, ¿no? A partir de aquí ya podemos hablar de el dominio eh, español, ¿no? A partir de aquí ya podemos hablar del dominio español. Sin embargo, los españoles entran en una serie de guerras civiles entre ellos, ¿no? Antes de que la corona logre asentarse políticamente en, en América, se da una serie de eh, conflictos. ¿Por qué? Principalmente porque Almagro no había estado o no estaba contento con lo que le había tocado. Como podemos ver en el mapa, podemos ampliar el mapa. Ya. Como podemos ver aquí en el mapa, ¿no? A Pizarro se le asigna la gobernación de Nueva Castilla, la cual está desde el Golfo de Guayaquil, ¿no? Hasta más o menos, según el mapa, el lago Titicaca. Esta, esta gobernación era la que tenía mayores riquezas, ¿no? Era la que tenía mejores tierras, ¿no? Obviamente esto no lo sabían los españoles, esto no lo sabía Almagro. Cuando Almagro va a conocer sus tierras, ¿no? Encuentra tierras estériles, encuentra tierras no muy ricas, a diferencia de las de Pizarro, y tiene una, eh, está disconforme, muestra mucha disconformidad con eso y eh, regresa al Cusco, ¿no? Para tomar posesión del Cusco porque él considera
que no había sido justo el reparto, ¿no? Años después se encontraría Potosí, ¿no? Años después se encontraría Potosí. La historia siempre es paradójica. La mina más grande de plata del Virreinato del Perú estaba en la gobernación de Nueva Toledo, que le pertenecía a Almagro, ¿no? Pero esto no lo sabía Almagro en ese momento, entonces él regresa y lucha, eh, ¿no? Se rebela en contra, y al rebelarse Almagro se rebela en contra de la corona, ¿sí? Al rebelarse Almagro se rebela en contra de la corona, ¿por qué? Porque la corona ya había estipulado esta división donde en la capitulación de Toledo, en la capitulación de Toledo. En esta capitulación, Pizarro recibía la gobernación de Nueva Castilla. Entonces, al desconocer esto, Almagro se enfrentaba las, eh, en contra de lo que la corona española. Por ello, luego la batalla de las Salinas, en la cual pierde Almagro, eh, Almagro es ejecutado, ¿no? Por haberse rebelado ante la corona. Ante esta ejecución, por parte de Pizarro, eh, su hijo Almagro el Mozo toma venganza y asesina a Francisco Pizarro. Aquí tenemos un cuadro, la muerte de Pizarro. Asesina a Pizarro en Lima, ¿sí? En Lima, eh, en la casa de Pizarro, en su propia casa, que sería el actual Palacio de Gobierno. Ante esta, ante, ante esta ejecución, ante este asesinato, ¿no? Ante este asesinato, eh, España manda una expedición, a la cabeza del gobernador Vaca de Castro, y en la batalla de Chupas captura y ejecuta a Almagro el Mozo por haber asesinado a Francisco Pizarro. En este interín, eh, los primeros conquistadores a quienes se le había asignado estas encomiendas, estas grandes encomiendas, eh, esas encomiendas les son retiradas, perdone, esas encomiendas les son, pasan a ser, eh, perdone, pasan a ser, ya, estas, luego de esta primera guerra de los conquistadores, perdone, los primeros conquistadores que habían ganado sus encomiendas, las que las habían ganado eh, en batalla, ¿no? Pierden, esta hegemonía, pierden el poder pasa a, eh, los gobernadores que va a empezar a mandar la corona, y la corona en las nuevas leyes de Indias en 1492, para evitar estas situaciones como estas guerras civiles y para hacerse con el mayor control de las colonias, eh, promulgan las leyes de Indias en las cuales se disminuía el poder y los privilegios a los encomenderos. En esta disminución, ¿no? Las encomiendas habían sido consideradas a perpetuidad en un primer momento, pasan a ser solamente hasta la tercera, generación, ¿sí? Pasan a ser hasta la tercera generación. Esto, provoca, eh, la desazón entre los encomenderos, quienes, eh, a la cabeza de Gonzalo Pizarro, lideran, una rebelión, ¿no? Liberan una rebelión. Bueno, aquí, en en esta segunda guerra, civil, ¿no? Esta guerra de los encomenderos, la, eh, se ejecuta al primer virrey en la batalla de Añaquito y, bueno, en Jaquijahuana, en el Cusco, en la Pampa de Anta. Antes, la Pampa de Anta está, cerca al Cusco, ¿sí? Camino al Valle Sagrado, por uno de los caminos al Valle Sagrado. Pedro de la Gasca derrota a los encomenderos separatistas y se establece el sistema virreinal. Empieza a establecer el sistema virreinal. Luego hay una tercera guerra, la guerra de los insatisfechos, ¿no? Que se da a causa de el reparto de Guaynarima y de la supresión
del servicio personal a los indios. Aquí el líder de esta rebelión es Hernández de Girón, quien fue derrotado por el ejército de la Real Audiencia de Lima. A partir de este momento, ya a partir de 1554, la corona reafirma su poder y empieza a establecer el virreinato del Perú con todas las características que vamos a ver rápidamente ahora, ¿no? Aquí. Durante el interín, durante el interín de las guerras civiles y el establecimiento de el virreinato del Perú se da la resistencia inca. Esta resistencia inca en la cual la élite deseaba recuperar el poder y restablecer el antiguo dominio inca que habían eh, tenido, ¿no? Además, había mucho maltrato contra la población aborigen y estos incas se rebelaron en contra de ellos. El primer inca rebelde, pero no fue el primer inca. eh, Después de los españoles colocan al inca títere Paulo Inca, pero luego a Manco Inca. Manco Inca, quien en un primer momento fue aliado de los españoles. ¿Por qué fue aliado de los españoles? Porque los españoles habían prometido que se solamente estarían un par de años hasta poder pacificar la región y luego iban a retirarse e iban a dejar únicamente a sacerdotes. Como los incas eran politeístas, no tenían ningún problema de que sacerdotes de otra religión pudieran formar parte de esta, de la sociedad inca o pudiesen estar eh, pudiesen albergar una religión más. ¿Por qué? Porque eran politeístas. Sin embargo, al cabo de 2 años, Manco Inca se da cuenta que los españoles no tienen intenciones de retirarse e inicia eh, la rebelión, ¿no? Inicia una rebelión, la rebelión del Manco Inca, donde eh, cercó las ciudades de Lima y del Cusco, ¿no? Estuvo a punto incluso de tomar el Cusco. Aquí, durante el cerco de Manco Inca al Cusco, eh, se perdieron gran parte de los tejidos, se quemó. La ciudad del Cusco no había sido destruida con la llegada de los españoles, sino fue destruida en el cerco del Cusco hecho por Manco Inca, ¿sí? Eh, la rebelión de Manco Inca fracasa y se trasladaron, y su sede de gobierno se trasladó a Vilcabamba. ¿Dónde queda Vilcabamba? En la costa, perdón, en la selva del Cusco, en la selva del Cusco. Machu Picchu, por ejemplo, está en la selva del Cusco, ¿no? Vilcabamba son zonas cercanas a Machu Picchu. Ahí en Vilcabamba se estableció un gobierno, perdón, paralelo, ¿no? Un gobierno rebelde donde, eh, donde tenemos tres incas. Sairi Tupac, bueno, Manco Inca, cuatro. Manco Inca, Sairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, ¿no? Estos incas, de una u otra forma, eh, tuvieron ciertos acuerdos con los españoles. El caso de Sairi Tupac se le entrega la encomienda de Yucay, ¿no? Eh, Sairi Tupac reconoce el dominio de los españoles a cambio de la encomienda de Yucay. Tito Cusi Yupanqui también firma la paz de Acobamba con Lope García de Castro, ¿no? Y Tupac Amaru también busca entrar en algún acuerdo con los españoles, pero ya para la época de Tupac Amaru empieza el gobierno de Toledo, de quien vamos a hablar ahora, y con Toledo
Toledo no estaba dispuesto a negociar ningún acuerdo con estos incas rebeldes, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta rebelión inca? Se somete definitivamente a la élite inca, ¿no? Surge el movimiento Taqui-Oncoy, ¿no? Y surge el mito del Incarri, que es el retorno del Inca muerto, que siglos después va a recuperar, en primer lugar, Efraín Morote Vez, y en segundo lugar, eh, José María Arguedas, quien logrará popularizar el mito de Incarri. Moro Tevez descubre el primer mito de Incarri, eh, perdón, pero Arguedas populariza el mito Incarri. Con Toledo, con el virrey Toledo, se da, eh, se reorganiza el virreinato peruano, ¿no? Se reestructura la mano de obra indígena y se incrementa la producción minera. Toledo había venido por la necesidad de los españoles de dos cosas. En primer lugar, eh, frenar la gran mortandad de la población. No se explicaban por qué los indios morían, o los indígenas morían en en tan elevados números. No podían explicarse eso. Y quería incrementar la producción minera. ¿Por qué? Porque ya se había descubierto el Cerro Rico de Potosí, que viene a ser la mina de plata más grande del Virreinato del Perú. Con el Cerro Rico de Potosí descubierto y con la población indígena en caída libre, el problema era muy grande, porque ¿quién iba a trabajar esas minas? Hacerlo con esclavos iba a ser muy caro, porque los esclavos se compraban, ¿no? Además que por las condiciones de altura, ¿no? La población esclava no iba a tener el mismo rendimiento que las, las mismas poblaciones originarias, ¿no? Entonces, eh, esta era la gran preocupación del virrey Toledo. Para eso realizó una serie de visitas, y justamente son en estas visitas donde los visitadores registraron, eh, registraron lo que Murra va a encontrar después, ¿no? Y va a llamar control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Todavía en la época de Toledo, eh, estas este control vertical de pisos ecológicos seguía funcionando a pesar de la conquista de los españoles. Y con Toledo, ¿no? Se van a realizar una serie de visitas para justamente conocer y poder reorganizar el virreinato del Perú de la manera más adecuada, ¿no? Toledo sí era un gobernante, ¿no? Entre sus medidas tenemos las medidas sociales. eh, si bien les había explicado que los indígenas vivían en estos ayllus, los cuales podían tener asentamientos económicos en diversos enclaves económicos, ¿no? Diversos enclaves económicos. eh, Toledo les resulta, para la organización española, les resulta muy complicada ese sistema. ¿Y qué hace? Agrupa a los pueblos en reducciones o pueblos indígenas y separa a los españoles de los indígenas, creando pueblos de indios y pueblos de españoles, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas sociales. ¿Para qué? Para mejorar el control y facilitar la evangelización. Por qué los separa a los españoles de los indios? Porque los no se sabía por qué, pero siempre que vivían juntos, los indígenas morían en gran número. Para evitar eso, los separa. Y de una u otra manera, eso permitió el crecimiento de la población. En lo religioso, instauró el Santo Oficio de la Inquisición para juzgar a cualquiera que fuese en contra de la religión católica, ¿no? Aquí empieza la extirpación de idolatría. Y luego, en lo económico, establece la mita minera, es decir, retoma una institución
andina para hacerlo al servicio, en este caso, de los españoles, ¿no? Y para hacerlo principalmente para trabajar en Potosí y en las minas de azogue de Huancavelica. Estableció la Casa de la Moneda de Potosí para acuñar monedas, ¿no? Y monetizó el sistema de tributario indígena, el cual se hacía, en primer lugar, en un primer momento en especie, ¿no? Aunque el sistema de tributación indígena también se va a mantener a lo largo del virreinato en gran medida en especie, ¿no? En cuanto a la organización política, la metrópoli se organizaba, bueno, tenía a la cabeza del imperio español estaba el rey, a la cabeza del imperio español estaba el rey, y eh, debajo del rey tenía el Real y Supremo Consejo de Indias, ¿no? Que era el máximo organismo de gobierno de las colonias, ¿no? Este consejo proponía a las autoridades de la colonia. Existía un tribunal de justicia en este consejo, en última instancia para los americanos. Ellos eran quienes elaboraban las leyes de India. Muchas de las leyes de India eran favorables incluso a los propios indígenas, pero no eran aplicadas. ¿Por qué no eran aplicadas? Debido a la gran distancia que suponía la comunicación entre España y el Perú, ¿no? Aproximadamente el viaje entre España, de el Perú a España o de España al Perú demoraba 9 meses. Todo tipo de comunicación entre España y el Virreinato del Perú demoraba muchísimo. Entonces, seguir un proceso judicial o mandar algún reclamo al rey iba a tardar mucho tiempo en llegar y mucho tiempo en responder. Por eso surge la famosa frase de se acata pero no se cumple, ¿no? Este Consejo de Indias también realiza el juicio de residencia de los virreyes y envía a estos visitadores, ¿no? Los visitadores realizaban estas visitas como las que le comenté anteriormente. Las instituciones dentro de la América Española, bueno, estaba en primer lugar el virreinato, el cual era presidido por el virrey, que era el representante del rey en América. Tenía eh, las audiencias, que eran los tribunales de justicia, ¿no? La Real Audiencia de Lima era el máximo tribunal en el Virreinato del Perú. Recuerden que el Virreinato del Perú comprendía toda América del Sur, ¿sí? Luego están los corregimientos que van a ser, los corregimientos que van a ser estas provincias que van a ser gobernadas por los corregidores, quienes eran eh, los encargados, quienes tenían la autoridad judicial, organizaban la mita, recaudaban el tributo y realizaban los repartos de mercancías. El reparto es algo. ¿En qué consistía el reparto? El reparto consistía en la venta de productos eh, a los indígenas, los cuales eran innecesarios para ellos, ¿no? Les vendían cualquier cosa eh, para que los indígenas paguen, ¿no? Los corregidores compraban a los comerciantes limeños eh, una serie de artículos los cuales no eran necesarios para los indios o para los indígenas, y estos indígenas estaban en la obligación de pagar. O sea, además de que tributaban, tenían que pagar por mercancías que no eran necesarias para ellos. Y esta institución se eh, hizo común, ¿no? Y a lo largo del siglo XVIII va a generar una serie de movimientos en contra de ellos, como el de Tupac Amaru. Luego tenemos las intendencias. Las intendencias, ¿sí? Las intendencias, aquí tenemos un mapa donde está el Virreinato del Perú, ¿no? El Virreinato del Perú. La gobernación de Venezuela, bueno, que está, que era aparte. El Virreinato del Perú va, con las reformas borbónicas, va a convertirse en esto que encontramos, ¿no? Va a reducirse considerablemente. Se van a crear el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Con el Virreinato eh, con las reformas borbónicas, de los corregimientos pasan a ser las intendencias, ¿no? Los corregimientos que eran
las provincias gobernadas por el corregidor antes de las reformas borbónicas se dan con la dinastía Borbón a, a partir de la más o menos 1720 en adelante, siglo XVIII. Pero las reformas que van a realizar el cambio de corregimientos e intendencias recién se realizan en 1798 a raíz de la rebelión de Túpac Amaru. Ahora vamos a llegar a eso. Luego tenemos los cabildos, que eran gobiernos a nivel local, ¿no? Que eran dirigidos por alcalde. Aquí tenemos una imagen de el sistema de flotas. Luego están las reducciones. Luego están las reducciones que eran los pueblos de indios, ¿no? Estas reducciones que hiciese Toledo. En cuanto a la organización económica se caracterizó por ser mercantilista, es decir, el Estado intervenía y protegía los intereses comerciales, ¿no? Y por la acumulación de metales preciosos, ¿no? Eh, el mercantilismo se manejaba con monopolios comerciales, ¿no? Solamente España podía comerciar con América a través de, para el virreinato del Perú con el puerto del Callao y para México con Veracruz, ¿no? Las instituciones comerciales del periodo virreinal eran la Casa de Contratación de Sevilla, que controlaba el tráfico entre España y América, ¿no? Y el Tribunal de Consulado, que controlaba el tráfico interno dentro del virreinato. Las actividades económicas en el virreinato del Perú, principalmente actividad minera, ¿no? Eh, la extracción de plata en Potosí y en Huancavelica el mercurio. ¿Para qué? Para purificar la plata, ¿no? Se utilizó, en un primer momento, el mercurio se traía de Europa, ¿no? De Alemania, pero en un, luego de que se descubrieran las minas de mercurio en Huancavelica, eh, se organizó también un sistema de mitas para el mercurio que era mucho peor que el sistema de mitas para Potosí. Y una vez descubiertas las minas de mercurio en Huancavelica, estas van a representar eh, un gran ahorro para la corona, porque ya no tenían que traer el mercurio desde Europa, y la producción de plata creció, ¿no? La producción de plata fue la que sostiene eh, la economía del virreinato del Perú. El comercio era mercantilista, ¿no? Y se manejaba con el monopolio comercial, como ya lo comentamos, a través del sistema de flotas y galeones, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo era el sistema de flotas y galeones, cuáles eran las rutas, ¿no? Teníamos galeones que partían de Sevilla y una flota que partía en abril y otra que partía en agosto, ¿no? Era un periodo eran un periodo, eh, las flotas siempre salían durante estos periodos. ¿Por qué? Por el comportamiento del océano Atlántico, ¿no? Eran eh, las temporadas en las cuales los viajes eran más llevaderos, ¿no? El Virreinato del Perú, ¿no? Se comerciaba directamente con el Callao con Panamá y del Callao se mandaba a Valparaíso. Valparaíso no tenía potestad para comerciar con eh, la metrópoli. Valparaíso solamente comerciaba con el Callao, con Lima, ¿no? El Callao sí tenía la potestad para comerciar con la metrópoli. Además de este sistema, tenemos el galeón de Manila, que llegaba una vez al año desde Filipinas al puerto de Acapulco, ¿no? Acapulco era el puerto más importante del Pacífico y Veracruz era el puerto más importante del Atlántico.
para la zona de México, y el Callao era el puerto más importante para América. En cuanto a lo agropecuario, la producción agropecuaria se giraba en torno a las haciendas y a las estancias, ¿no? Las haciendas agrícolas y las estancias ganaderas, donde trabajaban los yanaconas, ¿no?, en la zona de la sierra, y los esclavos en la costa. Se sostiene que los esclavos trabajaban en la costa también eh, por la cuestión de la altura que les afectaba, pero no solamente era esto lo que les afectaba, sino que resultaba más caro el traslado de esclavos hacia eh, las zonas de la sierra, así que en la sierra aprovechaban a la población indígena, la cual eh, ya había estado habituada, por así decirlo, a trabajar para el Estado, ¿no? Trabajar para el Estado. Por ello, los españoles aprovechan y explotan a la población indígena, eh, teniéndolos como yanaconas, ¿no? En cuanto a la manufactura, destacan los obrajes. En los obrajes se producían textiles, ¿no? Se producían textiles y algunos licores. Recordemos que eh, el pisco, por ejemplo, ¿no?, era producido eh, en este tipo de lugares, pero esta producción principalmente era para el mercado interno, ¿no? En las ciudades, en las grandes ciudades como Lima, ¿no?, destacaban los gremios de artesanos, ¿no? En Cusco también destacaban eh, estos gremios de artesanos, tanto plateros, herreros, ¿no?, Eh, entre otros, ¿no?, panaderos, zapateros. La recaudación de impuestos, bueno, se daba estos eran los 5 impuestos, ¿no? La alcabala, el almojarifazgo, el tributo indígena, el diezmo y el quinto real. El alcabala era el impuesto para la compra y venta al interior del virreinato. El almojarifazgo era impuesto aduanero de importación y exportación. El tributo indígena, bueno, era el pago exclusivo a los indios, ¿no?, que se hacía al rey por este derecho de conquista, ¿no?, por ser súbdito del rey. El diezmo se pagaba a la iglesia, ¿no?, era el 10%, y el quinto real era el 20% de los metales a favor de la corona. La organización social en el virreinato era muy estructurada, ¿no? Había república de españoles y república de indios, ¿no? Esto desde los tiempos de el virrey Toledo, ¿no? Hay un sistema de castas, ¿no? Hay un sistema de castas donde eh, algunos autores han identificado más de eh, 200, eh, 200 diferentes, entre comillas, castas, ¿no?, en la colonia. La colonia era, bueno, el Perú es un país racista, pero este racismo, esta acentuación a la diferencia viene desde tiempos coloniales, ¿no? Donde eh, a partir de el mestizaje, según entre quienes sean, entre negro e india, entre blanco e india o entre blanco y negra, surgían una serie eh, de personas que tenían denominaciones específicas: sambo, mestizo, mulata, pero hay otras, este, eh, como cuarterón, tercerón, ¿no?, las cuales se concentran en fijar las características étnicas, ¿no?, de la población. Y esta sociedad era, como les decía, muy jerárquica. También estaban los esclavos, ¿no?, que, bueno, los esclavos de ascendencia africana, los cuales se concentraron en la costa. Muchos de ellos escaparon, ¿no?, y se formaron hay muchos esclavos que escapan y se ubican a las afueras de las ciudades, en los palenques, dedicándose al bandolerismo. Eran asaltantes de eh, algunas caravanas comerciales o de cualquier cosa que pudiese salir de la ciudad, ¿no? En cuanto a la educación colonial, era estilista, jerarquizada, racista, religiosa, severa.
con severa disciplina, con niveles no diferenciados y sujeta a la memorización de los conocimientos, ¿no? Los estudios mayores se hacían en los colegios mayores, que eran internados, ¿no?, para los estudiantes, como el colegio para los estudiantes como de San Marcos, ¿no? Y las universidades como la Real y Pontificia Universidad de Lima, es decir, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue fundada el 12 de mayo de 1551 y que es la primera universidad fundada en América, ¿no? En el arte colonial destaca en arquitectura el barroco, ¿no?, en las iglesias, el barroco en los siglos XVII y XVIII. En escultura destacan también los retablos, las sillerías, ¿no? Todo eso también influenciados por el barroco. Y en pintura, también influenciada por el barroco, destaca la escuela cusqueña, ¿no?, la escuela cusqueña. Esta es la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no?, la iglesia de la Compañía de Jesús en Cusco. Este es el detalle del púlpito de la iglesia de San Blas, que recientemente ha sido reabierta porque había estado eh, en reparación durante muchos años. Y esta es una obra del Ángel Gabriel de la escuela cusqueña. Como se habrán dado cuenta, eh, el Cusco y la escuela cusqueña tuvo gran influencia en eh, el arte colonial, ¿no? El arte colonial, y los cusqueños están muy orgullosos también de su escuela cusqueña, ¿sí? Bueno, como los comentaba anteriormente, las reformas borbónicas se dieron en el siglo XVIII, ¿sí? Se dieron en diferentes periodos, ¿no? Los Borbones eh, asumen el gobierno de la corona española a comienzos, durante la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Y entre sus reformas está el establecimiento de intendencias, pero esta fue en 1784 a raíz de la rebelión de Túpac Amaru, la creación de la Audiencia de Cusco y la reorganización del espacio virreinal. El espacio virreinal, ¿no?, se crearon eh, dos virreinatos nuevos, ¿no? Se creó el virreinato de Nueva Granada en la zona de Colombia, se creó el virreinato del Río de la Plata en la zona de Argentina, Bolivia y parte de lo que sería Uruguay, perdón, y Paraguay. eh, Se le dio autonomía a la Capitanía de Chile y se crea la Capitanía de Venezuela, la cual antes pertenecía a México, ¿no? Entre las reformas importantes, las reformas borbónicas importantes, tenemos la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿no? Los jesuitas habían acumulado mucho poder. Los jesuitas, quienes fueran muy importantes durante los primeros siglos del virreinato, habían acumulado mucho poder hacia el siglo XVIII y los Borbones, con razón, con razón, eh, deciden expulsarlo, ¿no? ¿Por qué digo con razón? Porque muchos de los rebeldes, en el caso peruano, van a tener formación jesuita, ¿no? Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru van a tener formación jesuita. Incluso Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que es el primero que se manifiesta a favor de una independencia americana, también sería jesuita. Entonces, los jesuitas lo, son expulsados del virreinato del Perú. Se forma el Tribunal de Temporalidades, se crea el Convictorio de San Carlos y hay una reforma en la Universidad de San Marcos. Todo esto siguiendo los principios de la Ilustración, de la Ilustración. En cuanto al comercio, el comercio pasa de ser proteccionista, mercantilista, a decretar el libre comercio. Se elimina la Casa de Contratación de Sevilla, que regulaba el comercio entre la metrópoli y sus colonias, y se decreta la libertad de comercio y la apertura de puertos. En segundo lugar, hay otro tipo de reformas fiscales, las cuales buscan incrementar la recaudación fiscal y no tienen mejor idea que
incrementar los impuestos y legalizar el reparto de mercancías. El reparto que les había explicado antes, que si bien era una actividad practicada, ¿no? Así como ahora en el Congreso, ¿no? Algunos partidos políticos como Fuerza Popular cobran el 30%, ¿no? O a sus trabajadores en el Congreso. Esto no es legal, ¿no? De la misma manera, el reparto funcionaba en América eh, a la sombra, ¿no? A la sombra de lo que eh, decían las leyes. Sin embargo, los Borbones legalizan el reparto para promover ¿qué cosa? El comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque con el reparto, bueno, se afectaba a la población indígena, pero ellos no importaban. Y la corona se beneficiaba, ¿por qué? Porque los corregidores iban a comprar mayores mercancías y con ello pagar más impuestos, ¿no? eh, Se empieza a cobrar el tributo indígena, se reduce la evasión, son más rígidos al momento de cobrar el tributo indígena y se empiezan a crear los estancos, ¿no? Estancos vienen a ser una especie de, se viene a controlar, ¿no? La producción de aguardiente, coca, sal, tabaco, pólvora. Eh, el- Vienen a ser controlados por el virreinato, ¿no? En cuanto a la producción, se busca incrementar la producción minera, ¿no? Se empiezan a explotar las minas de Cerro de Pasco, Hualgayoc y Huarochirí. Se crea el Tribunal de Minería, entonces hay una mayor presión sobre la población indígena para satisfacer estas demandas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estas reformas borbónicas? Eh, Hay un aumento de competencia comercial entre ciudades y puertos. Los virreinatos de eh, A ver, aquí sí podemos ver, ¿no? El virreinato de Río de la Plata y el virreinato de Granada empiezan a comerciar directamente, ¿no? Y empiezan a mejorar el estatus en el que se encontraban antes de estas reformas, porque antes de estas reformas eh, los únicos que tenían derecho a gobernar, a comerciar con la metrópoli era el Callao y la élite limeña era muy rica, la élite de comerciantes limeños era muy rica, ¿no? Con la apertura de puertos, estos dos virreinatos empiezan a beneficiarse del comercio. También esta apertura de puertos se da producto de el aumento del contrabando, ¿no? El aumento del contrabando eh, tanto en Nueva Granada como en Río de la Plata. Entonces, para acabar con el contrabando, se decreta el libre comercio porque eh, con el libre comercio los españoles o la corona iba a poder hacerse con los impuestos producto de este comercio. Ante estas reformas borbónicas surgen las insurrecciones andinas. Hay varias, pero las más importantes son las de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. La de Juan Santos Atahualpa se da en la selva central, ¿no? Cuenta con el apoyo de los ayánicas, los piros y los conivos, ¿no? Juan Santos Atahualpa había tenido formación por parte de los jesuitas, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron las causas? Las misiones franciscanas. Alrededor de entre 23 y 25 misiones franciscanas habían, eh, estaban entrando a la zona de la selva y con esto eh, había muchos abusos, había muchas epidemias también. Recuerden, la zona de la selva no había sido contactada, ¿no? Y las epidemias que se tuvieron en la sierra en los primeros años de la colonia, que fueron recurrentes a lo largo de la colonia, pero en menor medida. En este caso se trasladaron a la selva, ¿no? La rebelión de Juan Santos Atahualpa vence, ¿no? Gracias al uso de una guerra de guerrillas, ¿no? Hay un mejor conocimiento del terreno por parte de estos pueblos originarios y logran eh, frenar y derrotan a los ejércitos de los virreyes José Antonio de Mendoza y José Antonio Manso de Velasco. Entonces, la rebelión de Juan Santos Atahualpa nunca fue
nunca fue derrotada, ¿no? Y simplemente la figura de Juan Santos Atahualpa dejó de... eh, no se sabe qué pasó con Juan Santos Atahualpa, se dejó de tener noticias de él, pero eh, esta rebelión retrasa en muchos años, alrededor de 100 años, la presencia del hombre occidental, por así decirlo, en estas zonas de la selva. La segunda rebelión importante es la de Túpac Amaru, que tuvo como el centro el Cusco y se expandió por la Sierra Azul y la zona del Alto Perú. Eh, ¿Cuáles fueron las causas? El incremento de la mitad de Potosí, ¿no? Eh, Hubo una mayor carga debido a las reformas borbónicas sobre la población indígena, la legalización del reparto de mercancías, es decir, lo que antes los corregidores hacían de manera eh, asolapada, ¿no? O sin, ahora estaba permitido por la corona, ¿no? Ante esto, la actividad de los corregidores en cuanto al reparto aumenta y los indígenas, a pesar de que pagaban tributo, a pesar de que pagaban mitad minera, tenían también que pagar el reparto de mercancías, ¿no? No tenían vida, prácticamente vivían para pagar los impuestos o las imposiciones de la corona. Y se rechazó también las reformas fiscales de los Borbones, tanto los impuestos al comercio interno como las aduanas. Recordemos que Túpac Amaru era un arriero, es decir, eh, Túpac Amaru tenía conocimiento de estas rutas comerciales entre Cusco y Potosí, en las cuales se encargaba de una especie de comercio interno alrededor de la mitad minera de Potosí. Esta rebelión tiene dos fases. Tiene la fase quechua, ¿no? Donde Túpac Amaru, eh, donde es dirigida por Túpac Amaru y sus parientes, en la cual Túpac Amaru captura al corregidor Antonio de Arriaga y lo ejecuta por los abusos ligados a justamente el reparto, ¿no? Aunque, perdone, aunque Túpac Amaru eh, estuvo cercano a tomar el Cusco, eh, el intento de tomar el Cusco fracasa porque son enviadas tropas desde Lima. Túpac Amaru se repliega, se va hacia el sur, porque en el sur era su bastión fuerte, ¿no? Y es derrotado en Checacupe, en la laguna de Langui, es capturado por un esclavo negro, incluso por un soldado español de ascendencia negra, y es ejecutado en el Cusco, dando fin a la primera parte de esta rebelión. Durante esta rebelión destaca la figura de Micaela Bastidas, porque ella fue una lideresa hábil, ¿no? Eh, en cuanto a la logística de la acción armada. Si bien Túpac Amaru dirigía la rebelión, Micaela Bastidas se encargaba de el teje y maneje, tanto como el pago de tropas, la administración de municiones, el mantenimiento de la disciplina, ¿no? La asignación de centinelas y la vigilancia de los espías. Entonces, Túpac Amaru era la figura que lideraba el campo militar, pero Micaela Bastidas era el cerebro que permitía organizar todo esto, ¿no? En los últimos años, la figura de Micaela Bastidas está siendo revalorada justamente por este papel fundamental en la organización de la rebelión. ¿Cómo se sabe esto? El, gracias a las cartas que se han encontrado, cartas entre Túpac Amaru y Micaela Bastida. La segunda parte es la fase Aymara, que es liderada por Túpac Katari y Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? Esta segunda parte fue más violenta, concentró mucha más gente, ¿no? Eh, Cercaron la ciudad de La Paz, ¿no? Pero se retiraron frente al avance de tropas realistas, ¿no? En un primer momento. Luego hay un cambio en la dirección política, ¿no? Y
finalmente Túpac Katari va a ser ejecutado en La Paz. Diego Cristóbal de Túpac Amaru se acoge a la paz de Sicuani y luego va a ser traicionado y ejecutado. Todo ¿cuáles son las consecuencias de estas rebeliones? La corona entiende la cuestión del reparto, se elimina el reparto, se eliminan los corregimientos y en su lugar surgen las intendencias. Se crea la audiencia del Cusco, ¿sí? Para atender los casos de justicia. Eh, Esto tiene como eh, objetivo un mayor control, pero además se eliminan los atuendos y símbolos de la nobleza indígena que aludían al Tahuantinsuyo. Hasta la época de la rebelión de Túpac Amaru, las noblezas cusqueñas podían andar con sus trajes ancestrales, ¿no? Con sus trajes tradicionales, en los cuales tenían muchas figuras alusivas, ¿no? Pero con ello se elimina. Años más tarde, después de la rebelión, ¿no? Viene un lento proceso de recuperación, ¿no? eh, económica, pero en 1808 hay una crisis en el Imperio Español a raíz de la ocupación francesa, ¿sí? Francia ocupa el territorio y impone a José Bonaparte, obliga al rey a abdicar. ¿Qué significa abdicar? Renunciar al cargo de rey. Sin embargo, el cargo de rey es irrenunciable. ¿Por qué? Porque el rey es rey por mandato divino. Y si eres rey por mandato divino, no puedes renunciar al mandato divino. Cuando el rey renuncia o abdica, eh, había sido una situación nueva en el Imperio Español. Según las leyes de Alfonso el Sabio, el poder tenía que volver al pueblo. Y para volver al pueblo, tenían que formarse juntas, ¿no? Se forman juntas de gobierno. La Junta Central es la Junta de Cádiz, pero también se forman juntas de gobierno en América, como podemos ver aquí, ¿no? Las juntas de gobierno o las Cortes de Cádiz, ¿no? La Junta Central convoca a las Cortes de Cádiz, ¿no? Con representantes de América. Y entre estos decretos se decreta la igualdad entre españoles y peninsulares, la abolición del tributo indígena y la mita minera. Sin embargo, eh, esta Junta de Cádiz establece una monarquía constitucional, ¿no? Acordando que la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía, ¿no? Se elimina la Inquisición y se da libertad de imprenta. Libertad de imprenta, ¿no? Es importante esta cuestión, bueno, esta es influencia también de la Revolución Francesa. A la par de las juntas de Cádiz, se forman juntas de gobierno en América, ¿no? Tras la invasión de Napoleón en España, ¿no? Estas juntas son organizadas por los criollos en rechazo a la invasión. Las juntas en un primer momento nacen en apoyo al rey, o sea, son fidelistas y no proponen todavía ninguna independencia. Sin embargo, con el tiempo y con la evolución de los sucesos, se convierten en separatistas. Entonces, esta situación de eh, abdicación del rey es la que va a dar inicio al proceso de independencia, ¿no? Al proceso de independencia con la creación de las juntas de gobierno. Ahorita ya vamos a acabar, pero me voy a tomar un par de minutos para poder hablar sobre la independencia, ¿no? Luego de estas juntas de gobierno se dan una serie de rebeliones y conspiraciones criollas. ¿Por qué? Porque luego de que el gobierno español, bueno, Napoleón es derrotado, Napoleón se retira de España, el gobierno retoma, ¿no? Pero este gobierno ya no tiene legitimidad y empiezan a surgir una serie de rebeliones criollas en Perú y en todo América. Se dan las independencias de Argentina, ¿no? Y también
de Venezuela y surgen dos corrientes libertadoras. Me voy a tomar un par de minutos para poder concluir esto y darle las claves, ¿sí? Eh, la corriente libertadora del sur, dirigida por José de San Martín, ¿no? Que logra la independencia de Chile en 1813, perdón, en 1818, ¿sí? Y la corriente libertadora del norte, a cargo de Simón Bolívar, ¿no? Eh, luego de la independencia de Chile, ¿sí? En agosto de 1820 parte de Valparaíso la expedición libertadora, ¿no? Al mando de Tomás Cochrane en cuanto a la marina y al mando de San Martín en cuanto a las tropas terrestres, ¿no? San Martín en Perú plantea una independencia de tránsito pacífico con una monarquía constitucional, ¿sí? Mientras que eh, Bolívar, ¿no? Mientras que Bolívar eh, propone una, oh, mientras que Bolívar propone una, un estado constitucional, ¿no? Durante el gobierno de San Martín, ya para finalizar, se da lo que es conocido como el protectorado, ¿no? San Martín establece un protectorado donde él es el protector de el Perú, mientras se da este interí, ¿sí? Este protectorado va a finalizar cuando, después de la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, ambos líderes, eh, no se sabe, no hay registro de qué es lo que conversan, pero San Martín opta por dejarle la vía a Bolívar para que Bolívar culmine con el proceso de independencia. Recordemos que los españoles se retiran de Lima a la sierra, se retiran de Lima a la sierra y eh, la independencia se declara primero en la costa, en Lima, en Trujillo, pero en la sierra todavía había tropas realistas, ¿no? Y finalmente con la batalla de Junín y Ayacucho se va a finalizar la independencia, ¿no? Bueno, con eso vamos a acabar. Voy a darles las claves rápidamente. A ver, un momento. Voy a darles las claves rápidamente. Esto, ya. Las claves, voy a dejar de compartir, son para la pregunta 1, la clave es A. Para la pregunta 2, la clave es E. Para la pregunta 3, la clave es D. Para la pregunta 4, la clave es D otra vez. Y para la pregunta 5, la clave es A. Voy a colocar las claves en el chat y con eso vamos a acabar nuestra clase de hoy. Voy a ponerlas en el chat. Claves A, A, E, A, E, D, D y A. Ya están las claves, chicos. Con eso, finalizamos la clase de hoy. Hasta luego, hasta la próxima semana.